Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales de amor y luz. Hola queridos amigos, somos los arcturianos, y nos complace en conectarnos. Extendemos nuestro más profundo amor y gratitud a todos ustedes. Han sido testigos de cómo el resplandor expansivo, en su esfera planetaria impulsa a innumerables almas a un despertar más profundo, animándoles a reclamar las libertades que sin darse cuenta habían abandonado. Estas libertades incluyen la autenticidad en su vida cotidiana, en sus relaciones, en sus grupos familiares y en sus alianzas doctrinales. Comprendan que toda verdadera liberación surge de una conciencia elevada, pues la conciencia es la base de la manifestación exterior. Intentar emplear únicamente medios tridimensionales rara vez produce efectos duraderos en su evolución espiritual. Queridas semillas estelares, han atravesado innumerables vidas para estar presentes en esta gran transición cósmica. Sabemos que el proceso puede parecer lento o incluso contradictorio, especialmente cuando observan el caos que aún persiste a su alrededor. Sin embargo, ustedes conocían este escenario antes de encarnar y eligieron venir porque su visión refinada sería esencial. También entendieron que las frecuencias aceleradas ofrecerían una oportunidad única para disolver antiguas huellas energéticas en su campo. Aunque las apariencias pueden engañar a los sentidos, confíen en que el plan de su realidad se despliega como debe ser, paso a paso. A medida que vastas acumulaciones de densidad antigua emergen a la superficie, especialmente en lugares con largas historias de opresión, conflictos, pobreza y violencia. Esas vibraciones incrustadas están siendo liberadas. Aquellos que se aferran al poder sienten temor, pues las energías que sustentaban su dominio se disuelven. No comprenden completamente por qué sienten esta inquietud, pero el miedo los impulsa a actuar con desesperación, reflejando el nivel de conciencia en el que han permanecido atrapados. Sin embargo, sus antiguos métodos ya no cuentan con el apoyo inquebrantable de la creencia colectiva. A medida que la iluminación cósmica penetra su conciencia compartida, estas estructuras arcaicas comienzan a derrumbarse, perdiendo gradualmente su influencia. Existe una corriente subterránea de duelo en su dimensión, pues muchos se aferran a lo viejo simplemente porque es familiar, temiendo que las nuevas formas no puedan surgir. Ustedes, las almas sensibles, pueden percibir este pesar. Reconozcan que no necesariamente les pertenece a ustedes, sino que es la manifestación externa de almas que aún no pueden ver que mejores temas están naciendo en su camino. Como semillas estelares, cada vez más personas notarán su serenidad en medio del caos, y acudirán a ustedes en busca de respuestas. Percibirán su estabilidad, y desearán tener ese equilibrio interno, pero no olviden que su mayor contribución a menudo proviene de su mera presencia, encarnando las verdades elevadas que han integrado. Si su visión espiritual ya no está nublada por la ilusión de la dualidad y la separación, difunden esa vibración allí donde van simplemente al existir. No necesitan apresurarse a reparar o sanar cada escena de sufrimiento que presencian, pues han trascendido la noción de que existen dos fuerzas opuestas en constante batalla. Cuando aceptan que el Creador Supremo es verdaderamente omnipresente, comprenden que no hay separación real que reparar. Por ello, su enfoque está en reconocer la luz oculta en cada alma y circunstancia, sabiendo que detrás de las ilusiones la unidad ya existe. A medida que su evolución personal los acerca a comprender su verdadera esencia espiritual, comenzarán a notar libertades sutiles floreciendo en cada aspecto de su existencia, libertades que ni siquiera sabían que les faltaban. ¿Puede el Creador estar sujeto a regulaciones humanas o limitado por construcciones mentales? Mensajes espirituales de amor y luz. Por supuesto que no. Si aceptan su unidad con la Fuente Suprema, ¿cómo podrían seguir siendo subyugados por órdenes externas o sistemas de creencias basados en el miedo tridimensional?
muchas almas aún se ven a sí mismas como mortales, pequeños y dependientes de reglas externas, pero ustedes pueden elevarse por encima de esta percepción, pues son libres de aceptar o rechazar cualquier energía que provenga del colectivo. Su campo energético atrae pensamientos afines a su vibración personal. Los pensamientos que flotan en su mente, solo se vuelven suyos si ustedes los reclaman. Su sensibilidad avanzada les permite percibir las vibraciones densas que circulan en su dimensión. Algunas semillas estelares más jóvenes, especialmente aquellas que han encarnado recientemente para expandir la luz en la Tierra, están luchando con las energías negativas que absorben. No recuerdan por qué vinieron ni quiénes son realmente, y tienden a creer que estas densidades les pertenecen. Si encuentran un alma así, anímenla a comprender que su sensibilidad le permite sentir la negatividad colectiva, pero que esa negatividad no es suya. Mientras tanto, muchas personas en el planeta están despertando a la realidad de que sus libertades han sido manipuladas, sin darse cuenta de que la verdadera libertad ya está impresa en su esencia cósmica. Recurren a acciones externas para recuperarla. Aunque esto forma parte del proceso de transformación, ustedes saben que el verdadero cambio es vibracional. No todos necesitan participar en protestas o actos de rebelión visibles. Ustedes ya han reconocido su plenitud interior, y su verdadera misión radica en sostener una de unidad inquebrantable, influyendo en el colectivo desde adentro. Muchos eventos en su mundo parecen caóticos, pero incluso las tormentas, las crisis y los conflictos sirven como catalizadores para la reflexión colectiva y la liberación de viejas energías basadas en el miedo. Sepan que no habrá un conflicto global a la escala que temen. Aunque la ilusión del conflicto es alimentada por los medios, la corriente subyacente sigue siendo de avance. Las estructuras opresivas sienten que su control se desvanece y esto las desconcierta, pero la ola imparable de la transformación energética sigue su curso sin obstáculos. A medida que su mundo avanza en esta fase acelerada, algunos de los mayores instigadores de la negatividad han ido desapareciendo o han optado por alinearse con propósitos más elevados. La clave para acelerar la transformación es mantener una actitud optimista y centrada. Cuanto más se encarna en la paz y la confianza en su conexión con la fuente, más rápido se disolverá la línea de tiempo antigua. Su conciencia da forma a la realidad externa, por lo que si pueden transitar del miedo a la confianza serena, anclarán esta línea de tiempo iluminada para todos. Tómense este tiempo para la introspección honesta. ¿Tienen miedo a los cambios en sus rutinas, carreras o finanzas? ¿Satisfacen las expectativas de otros a costa de su llamado espiritual? ¿Albergan culpa por haber causado preocupaciones a sus seres queridos o resentimiento por las injusticias percibidas? Estas reflexiones pueden revelar ilusiones que aún sostienen. Al reconocerlas y liberarlas, crean espacio para expansiones cósmicas. Este proceso de evolución no requiere gestos grandiosos, sino pequeños ajustes en cada momento. Observen sus emociones sin juicio, comprendan sus raíces y elijan si desean seguir alimentándolas. Las ilusiones de su mundo solo tienen poder si ustedes se lo conceden. Cuando eligen vivir desde el amor en lugar del miedo, transforman su destino personal y el de la humanidad. Queridas semillas estelares, mantengan encendida la llama de la confianza. Reconozcan las ilusiones por lo que son. Sombras proyectadas por energías desalineadas que están a punto de disolverse. Ustedes tienen el poder de alimentar o disiparlas. Cada vez que eligen la compasión sobre el juicio, la conciencia sobre la culpa, elevan el campo cuántico de toda la humanidad. Sean los arquitectos del nuevo amanecer. Con todo amor, somos los arcturianos, y hemos disfrutado profundamente de estar con ustedes hoy. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos,
queridos hijos e hijas del planeta Tierra. Yo soy María. Primero que todo, te cubro a ti, hijo mío, hija mía, con mi manto y les traigo fuerza, coraje, determinación, confianza y mucha, mucha luz. Llena tu corazón de luz y amor cada día, hijo mío, hija mía. No te dejes llevar por el sufrimiento ajeno, todos están cosechando los frutos de lo que plantaron. Estamos en un tiempo de gran cosecha. Esto trae mucho desequilibrio, mucho dolor, mucha ira, pero esto es necesario para que cada persona pueda mirar su propia sombra, y ver cuánto el ego te engañó, haciéndote creer que eras un ser perfecto y completamente alcanzable. Los tiempos difíciles ya están aquí, para todos. Cada uno va pasando por lo que es necesario, algunos avanzan, evolucionan, otros, retrocediendo un poco más, aprenden. No hay error, no hay trampa, no hay vuelta de hoja cuando se quiere evolucionar. Solo hay luz y amor, nada más. El regreso a veces es doloroso, pero es necesario para que se produzca un nuevo impulso. Llenen sus corazones de amor y solo así podrán superar todo un poco más fácilmente. Pero ten siempre presente, no sufras el sufrimiento de los demás. Cada uno está donde necesita estar, cada uno pasará por lo que tenga que pasar. El mensaje de hoy para este viaje de códigos de luz es el siguiente. Con María lleno mi corazón de amor. Con María lleno mi corazón de luz. Con María camino por senderos floridos. Y con María no temo nada, no retengo nada. Cuando termines, di esta palabra 3 veces. Armonía, armonía, armonía. Y recuerden, hijos míos, que la paz en el corazón se logra con amor y luz, sin ningún otro sentimiento. Con amor, yo soy la Madre María. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.